Sin más que decir, quiero que me acompañes con Biblia abierta al libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2. Vamos a mirar hoy algunos versículos en el libro de Efesios. Allá en el capítulo 2, acompáñame con Biblia abierta a considerar el consejo de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar la segunda parte del tema, la obra salvífica de Dios en nosotros. La obra salvífica de Dios en nosotros. Y esta es la segunda parte de este tema que vamos a considerar juntos. Así que por favor, con Biblia abierta en el libro de Efesios, allá en el capítulo 2, vamos a mirar desde el verso 4 en adelante. Observa lo que dice la palabra del Señor. Libro de Efesios en el capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira el verso 8 que lo conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que permíteme compartir contigo el tema, la obra salvífica de Dios. Esta es la segunda parte de este estudio. ¿Recuerdas el momento en que el Espíritu Santo te iluminó, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio para entender el Evangelio? ¿Cuándo fue el momento en que reconociste a Jesucristo como tu Salvador, como el Señor de tu vida? ¿Recuerdas aquel momento? ¿Cómo Dios obró soberanamente en ese momento para que pudieses rendirte a Cristo Jesús y de esta forma pasar de muerte a vida? Hoy vamos a considerar tres textos que todo creyente sin duda alguna conoce. Me refiero a los versículos 8, 9 y 10 del capítulo 2 del libro a los Efesios, donde el apóstol enfatiza el hecho de la salvación de los creyentes por la gracia que hemos recibido mediante la fe y capacitados por Dios para buscar y hacer las buenas obras que Dios preparó de eternidad hacia eternidad. En nuestro estudio pasado hemos considerado tres realidades de la obra salvífica de Dios que todo creyente debe comprender con actitud de agradecimiento y disposición. Tres realidades que ya observamos en un total de 5, pero ya hemos considerado tres realidades de la obra salvífica de Dios que todo creyente debe comprender y con actitud de agradecimiento y disposición. Y ya hemos considerado el verso 4 que dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y describe acá la primera realidad que todo creyente debe comprender de esta obra salvífica, es la compasión de Dios. En los versos 5 y 6 del capítulo 2 vemos la condición en el Hijo, que es lo que nosotros ahora tenemos. En versos 1 y 2 dice que estábamos muertos y andábamos en pecado, pero el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, y esa es la nueva condición de hijos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con él, dice el verso 6, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente vemos la realidad de la compasión de Dios, sino que también en la condición que tenemos ahora de hijos de Dios, y el verso 7 nos hace ver la tercera realidad que todo creyente debe conocer. Esta realidad es de la obra de la salvación de Dios que todo creyente debe comprender con una actitud de agradecimiento y de disposición. La compasión de Dios, la condición de hijos, versos 5 y 6, y la comunicación del mensaje de Dios, verso 7, porque Dios nos salva y con un propósito para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos gracia, vemos amor, vemos bondad, vemos la gran riqueza de la gracia de Dios
comunicada a través de su pueblo. Pablo nos enseña que Dios, impulsado por su inmensa misericordia y amor, ha dado vida a los creyentes por medio de su gracia en Cristo Jesús, otorgándoles la salvación como un don gratuito, no basado en nuestras obras humanas, con el propósito de que vivamos practicando las buenas obras que Él preparó de antemano. Por lo tanto, Pablo presenta estas 5 realidades de la obra salvífica de Dios que todo creyente debe comprender con la actitud de agradecimiento y disposición. Veamos ahora la cuarta, que tiene que ver con el camino de salvación. Y vamos a observar los versículos 8 al 9, textos conocidos por el pueblo del Señor. Y al considerar este punto, el camino de la salvación, hay 2 preguntas que quiero presentar, que quiero puntualizar. 2 preguntas a considerar en este punto. La primera de ellas tiene que ver con qué significa la salvación y cómo obtener la salvación. ¿Qué significa la salvación y cómo ésta puede ser alcanzada, obtenida? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa lo que Dios hace por nosotros? La salvación significa experimentar la obra redentora de Dios a través de Jesucristo, por la cual somos rescatados del pecado, reconciliados con Dios, asegurados para vida eterna. En términos bíblicos, esto implica el perdón o la liberación del pecado y sus consecuencias. Recuerda que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Y la salvación significa que hemos sido liberados de la pena del pecado y sus consecuencias. El pecado nos separa al hombre de Dios, pero Dios en su gracia nos otorga la salvación, y la salvación implica la liberación del pecado y su consecuencia, pero también significa la restauración de la relación con Dios. En los versículos primeros del capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, sin tener comunión con Dios, pero a través de su gracia, la transformación, por medio del cambio operado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora somos restaurados, se restaura nuestra relación con Dios. Somos ahora hijos de Dios y podemos tener comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque fuimos reconciliados por medio de Cristo Jesús. No solamente hay liberación, no solamente hay reconciliación, restauración de la relación con Dios, sino que también somos transformados. Hay una transformación de vida. Pablo lo explica así en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Salvos implica una nueva identidad y propósito, con el poder de vivir en obediencia a Dios. Mis queridos, Dios jamás va a pedir al hombre algo sin capacitarlo primero. Y si andamos en vida nueva, y si Dios nos llama a caminar y avanzar en vida nueva, es porque hemos nacido de nuevo y fuimos capacitados por el Espíritu Santo, por la palabra, por la presencia, por la plegaria, por el pueblo de Dios, a caminar en un estilo de vida diferente. Y eso es garantizar de esta forma la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué implica la salvación? Ser salvo significa experimentar la obra redentora de Dios a través de Jesucristo, por lo cual somos rescatados del pecado, reconciliados con Dios y asegurados para vida eterna. En términos bíblicos, implica liberación, restauración, transformación y la seguridad o la garantía de la vida eterna. Es en Juan capítulo 5, verso 24, que el evangelista Juan registra para nosotros estas palabras. Jesús nos dice así, y le dice a la humanidad, le dice al hombre, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, 2 acciones importantes que tienen que ver con el creer y el arrepentimiento. Dice, más a todo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, primero, tiene vida eterna. Segundo, no vendrá a condenación. Y tercero, ha pasado de muerte a vida. Eso es salvación. Obtener el perdón de nuestros pecados, ser justificados delante de Dios, alcanzar salvación, ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios, tener esa seguridad de salvación. Ahora, ¿cómo obtenemos esa salvación? ¿Cómo obtenemos la salvación? Sin duda alguna, la salvación viene de parte de Dios. Ahora, es imposible alcanzar esta salvación por nuestros medios o por nuestras obras. El hombre es incapaz. Romanos capítulo 3 nos enseña que el hombre no busca a Dios. El hombre es un pecador. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada que pudiéramos hacer para merecer el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. A veces creemos que porque somos buenos o por buenas obras, y hay mucha
error en este punto. No hay nada bueno en nosotros y somos incapaces de poder autosalvarnos. Es por eso que viene Cristo. Nadie puede salvarse por su propio esfuerzo. Romanos 3:23 claramente lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ni siquiera por practicar una religión. Hay personas que abrazan una religión, un estilo de vida muy bondadoso, muy piadoso, muy iluminado, muy espiritual. Tito 3:5 dice, nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ni siquiera el abrazar la religión cristiana, porque no es por una religión, es por una relación con Cristo Jesús. Nadie puede ser salvo por procurar guardar los mandamientos de la ley de Dios, pues primero somos incapaces y en segundo lugar la ley fue entregada para demostrar nuestra culpabilidad. Claramente Romanos capítulo 3 verso 20 dice lo siguiente. Romanos capítulo 3 verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley demuestra la gravedad o la falta de mi pecado. Solo es por la gracia. ¿Cómo alcanzamos salvación? ¿Cómo obtener la salvación? Solo es por la gracia de Dios, la cual es recibida por la fe. Y aún la fe, escúcheme bien, es un regalo también de Dios. Observa lo que Pablo dice en este conocido versículo al considerar estos 5 realidades de la obra salvífica de Dios que todo creyente debe comprender con una actitud de agradecimiento y disposición. Veamos en cuarto lugar la cuarta realidad, el camino de la salvación. Porque por gracia, dice el verso 8, sois salvos por medio de la fe. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo inserta el concepto por gracia sois salvos. Ya lo vimos en el verso 5, ahora nos encontramos en el versículo 8. Este es un término, este es el único medio, la gracia. La salvación por gracia es el único medio para que seamos salvos. La gracia de Dios nos provee un Salvador que cargó nuestros pecados, que murió en nuestro lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y se sentó con la gloria a la diestra del Padre y fue proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él obra la salvación para que el pecador, y todo por gracia, la obra humana que no es obra, es la fe. Es interesante, solo es por gracia, solo es por el acto de Dios. Es por eso que los reformadores enfatizaron esa verdad como base del protestantismo. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por la Biblia. Mira, mis queridos, la obra humana que no requiere obra humana es la fe. Es por eso que el texto dice en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, y agrega, por medio de la fe. Dios es muy claro al decir que el hombre es justificado por medio de la fe. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 17, donde Pablo dice, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el gran argumento de la carta a los romanos, demostrar la culpabilidad del hombre y cómo el hombre puede ser salvo por medio de la fe. Por medio de la fe, dice Pablo en Efesios capítulo 2, y en Romanos 1, 17, Pablo, citando las palabras del profeta Habacuc, que dice, mas el justo por la fe vivirá, dando a entender de esta forma que el plan de Dios para la salvación del hombre siempre es un acto de la gracia de Dios y siempre es por medio de la fe, jamás es por obra humana. Es por eso que decimos que la única obra humana que no requiere obra humana es la fe. Y escúchame bien, la fe es el medio por el cual nosotros recibimos la gracia del Señor. Pablo, en Romanos capítulo 10, verso 8 y 9, dice lo siguiente. Voy a leer para ustedes Romanos capítulo 10 en el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Estoy leyendo en Romanos capítulo 10, verso 8. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Interesante. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es por eso que la fe viene por el oír. Observa de nuevo Romanos capítulo 10, verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la condición para ser salvos. Creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Es por eso que Pablo nos dice, ¿cómo alcanzamos la salvación? Dice, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y agrega algo interesante, y esto no de vosotros, esto no de vosotros. Ahora, mucho debate se ha centrado alrededor de la preposición demostrativa esto. Algunos piensan que se refiere a la gracia, otros que se refieren a la fe. Algunos afirman que no puede referirse al sustantivo fe porque es femenino y la palabra esto es neutro, es decir, sin género. Tiendo a ver que esto más que nada describe no la fe como sustantivo, sino el creer como verbo, el tener la capacidad de poder creer. En Romanos capítulo 3, Dios dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Somos incapaces de buscar a Dios. Y en Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando escuchamos el Evangelio y respondemos al Evangelio por la regeneración, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos faculta para creer y nos faculta también para arrepentirnos. Por lo tanto, esto que es neutro es el regalo de Dios y se refiere al creer. Ahora, puede referirse al creer y también a la fe y a la gracia, pero sería una redundancia, ya que gracia significa un regalo de parte de Dios que usted y yo no merecemos. Entonces, más que nada, la palabra, la expresión, esto no de vosotros es la fe. Dios imparte en el hombre la capacidad de poder creer y las escrituras lo afirman. En Filipenses, en el capítulo 1, verso 29, dice lo siguiente, porque a vosotros, este es Pablo escribiendo a los hermanos de Filipo, Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿ves la fe? Sino también que padezcáis por Él. El regalo, el don que no merecíamos, esto se refiere a la fe, que es un regalo de Dios, juntamente también con la gracia. Es por eso que Pablo dice, y esto no de vosotros, y agrega, pues es don de Dios. Mira el énfasis, no lo merecemos, es un acto de la gracia de Dios. Dios me capacita cuando respondo al Evangelio, cuando oigo el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser oído para que se active la fe en nosotros. Es por eso que Pablo dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Pablo agrega algo, pues es don de Dios. Esta palabra don, que aparece en el capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es decir, la fe, pues es don de Dios. El término don significa presente, significa un regalo. Un regalo en especial. Se usa esta palabra para describir la ofrenda de los magos a Jesús. ¿Recuerdas cuando vienen estos personajes del Oriente? Mateo capítulo 2, verso 11 dice, y le ofrecieron presentes, que es el mismo término don, que se traduce en Apocalipsis capítulo 11, verso 10 como regalo. En el resto del Nuevo Testamento casi siempre se traduce esta palabra don por ofrenda, que es traer algo y presentar algo. Claramente entendemos que la salvación es un regalo de Dios, es un presente de Dios. Dios lo otorga, lo da a nosotros y solo puede ser recibido, la salvación solo puede ser recibida por gracia. La salvación es el regalo de la gracia de Dios. Amén. Y este es el regalo, y este regalo lo recibimos mediante la fe cuando de todo corazón reconocemos a Jesucristo como Señor y nos rendimos ante su persona, reconociendo su obra completa, muerte, sepultura y resurrección. De este modo colocamos nuestra vida bajo su autoridad y llegamos a ser discípulos de Cristo. En Hebreos capítulo 11 claramente se enfatiza la importancia de la fe, pues el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y la fe es el regalo de Dios. Fe es creer a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, entregarnos completamente a su voluntad. Observa lo que dice Pablo al mirar el camino de la salvación, porque por gracia, verso 8, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Observa el verso 9. Mira lo enfático que es Pablo. Comienza el verso 9 diciendo, no por obras, una afirmación categórica y vital para la salvación. Si creemos que en algo hemos aportado a la salvación, estamos equivocados. Ya no es por gracia, sino que es por obras. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mayor capacidad que otras de hacer cosas, de hacer buenas obras, de ser meritorios. Tal vez tienen más recursos y son más generosos, más
altruistas que otras personas que tal vez tienen motivaciones mucho más egoístas. Es por eso que Pablo dice, para erradicar todo intento en nosotros mismos, en el yo, no por obras para que nadie se gloriese para. Marca la razón de la afirmación, que es erradicar por completo el orgullo humano en la salvación. Solamente Dios te miró con gracia. La salvación es un acto de la gracia y misericordia de Dios. No hemos aportado nada para la salvación. Tal vez lo único que hemos aportado es nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestro camino final hacia el infierno. Este es el plan maravilloso de la redención del hombre, planeado por Dios de eternidad hacia eternidad. Escúchame bien, una gran verdad que debe humillarnos, que Dios te haya mirado a ti, me haya mirado a mí con ojos de gracia y me llamó con un llamamiento eficaz para que respondiese positivamente, dándome el don de la salvación y otorgándome su gracia. Qué interesante. Pablo presenta 5 realidades de la obra salvífica de Dios que todo creyente debe comprender con la actitud de agradecimiento y disposición. Ya hemos considerado el verso 4, la compasión, la verdad de la realidad de la condición de hijos, la realidad de la comunicación del mensaje de Dios, la realidad del camino de salvación por gracia. Consideremos la quinta realidad de la obra salvífica de Dios que todo creyente debe comprender con una actitud de agradecimiento y también de disposición. Observa ahora el verso 10, y no lo podemos separar, por así decir, de este paquete de salvación, de este paquete de la obra salvífica de Dios, porque esto incluye no simplemente mi andar en el pasado, el cómo fui alcanzado por la gracia de Dios, cómo respondí en arrepentimiento en fe, reconociendo a Cristo como mi Salvador, como el Señor de mi vida, sino que también incluye lo que Dios ha pensado, lo que Dios ha planeado de eternidad hacia eternidad. Observa lo que dice el verso 10, que es un texto que conocemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No lo podemos desprender de la realidad de la salvación por gracia, del regalo no merecido, porque aún este plan divino, estas obras que Dios prepara de antemano, el conducir en la salvación, el cómo debemos vivir la vida cristiana, en cómo Dios comienza a preparar, ordenar de eternidad hacia eternidad, todas las cosas es parte del paquete de la salvación. ¿Cuál es la evidencia y el resultado de la salvación? Mira lo que vemos acá en verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La primera evidencia de nuestra salvación es que somos hechos nuevas criaturas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Las cosas de la vida vieja pasaron. Repito, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y este es un gran filtro, esta es una gran verdad, este es un punto clave en la vida, en el cambio de una persona. Debe, después de ese encuentro personal con Cristo, después de responder por fe, de ser alcanzado por la gracia de Dios, después de nuestro arrepentimiento, de nuestro creer en Cristo Jesús, deben haber cambios en la vida de una persona. Y esos cambios son progresivos, permanentes en la vida. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y vemos acá que somos hechura suya. Algunos traductores, algunos comentaristas dicen que esa hechura significa somos un poema. Somos un poema que Dios planeó y está escribiendo día a día a través de nuestro andar, a través de nuestro proceder. Las cosas de la vieja vida, la mala conducta, los pecados, la rebeldía, las costumbres mundanas, las concupiscencias de la carne, la vana manera de vivir, etcétera, pasaron. Son cosas de la historia, pasaron porque Dios nos ha perdonado y ahora somos nueva criatura. El Espíritu de Dios nos da una nueva vida, una nueva mentalidad, una nueva naturaleza, un nuevo cambio, nuevas costumbres, nuevos deseos, una nueva mente, ya que tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Cito 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 de Pedro 1:3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer, nos ha cambiado para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos de Cristo Jesús, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en 1
Pedro 1, el verso 23 dice, siendo renacidos. Hay un cambio. La obra del Espíritu Santo, al ser renacidos, podemos responder positivamente en arrepentimiento y en fe al llamado del Evangelio, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Esto no es obra humana. No es porque yo quise buscar de Dios. De hecho, ese deseo espiritual de buscar a Dios, Dios lo pone en el hombre. No buscamos a Dios. Dios nos busca y nos capacita, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es Dios, mediante su palabra, la proclama del Evangelio. Y es interesante el conducir en la salvación ahora. El creyente dice que es una nueva criatura porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y agrega el propósito, para buenas obras. Esto tiene que ver con un andar. En verso 2, observa lo que dice del capítulo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo andábamos en otro tiempo? Sin Cristo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, andábamos en tinieblas, siguiendo la voz de este mundo, bajo el comando de Satanás, camino a la condenación eterna, rumbo al infierno, a la condenación. Ahora tenemos un andar nuevo porque Dios nos ha creado para buenas obras. Buenas obras, esto tiene que ver con un estilo de vida diferente y que Dios de eternidad a eternidad planea cosas. Tiene una voluntad específica para tu vida. Tiene un propósito específico para tu vida. Que andemos en buenas obras, buenas acciones, buenas obras porque somos capacitados. Ahora, no somos salvos por las buenas obras, sino que somos salvos para las buenas obras. Y es lo que Santiago quiere expresarnos en el capítulo 2, que la salvación, que la fe sin obra es muerta. Y la verdad que necesitamos obrar. Las obras, los hechos, demuestran que ese cambio espiritual es una realidad. Somos capacitados para buenas obras, pero si yo no sirvo, si yo no tengo comunión, si yo no tengo disposición, si no hay cambios en mi vida, es muy posible que nunca has pasado de muerte a vida. Para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. La salvación no es el resultado de las obras del hombre, sino de la obra de Dios en nosotros por medio de Cristo Jesús, que nos capacita con buenas obras. Y agrega Pablo al final del verso 10, las cuales Dios preparó de antemano. Pero estas son las obras, pero esta obra de salvadora de Dios produce en nosotros frutos, cambios. Antes vivíamos una vida egoísta, pero ahora siendo nuevas criaturas, el amor, la esperanza, la fe nos transforman. Tenemos la capacidad de poder amar, a pesar de que no es humano. El amar, el perdonar, no es algo fácil. Somos capacitados por la gracia de Dios. ¿Recuerdas Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado? Ahora usted y yo tenemos una responsabilidad, tenemos una conducta, el conducir en la salvación. Vemos acá ese cambio, capacitados, las cuales Dios prepara, y Dios prepara el camino, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el andar tiene que ver con el estilo de vida. De esta forma dejamos que el Espíritu Santo llene, controle nuestras vidas para que de esta forma podamos caminar no solamente en vida nueva, sino en obras nuevas que agraden a Dios. Dios dispuso que el creyente adopte una conducta consecuente con la fe, que su vida esté dirigida en buenas obras, como corresponde a aquellos que proclaman fe en Cristo Jesús. Cito las palabras del apóstol Pablo, conocidas para nosotros en Gálatas capítulo 2, verso 20, que reflejan aquellas buenas obras, aquel cambio, aquella preparación de eternidad hacia eternidad que Dios hace con cada creyente. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y agrega, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, su estilo de vida, su conducta, su vivir en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El poder glorioso del Evangelio. Qué importante notar que esas buenas obras que Dios preparó de antemano para ti, para mí, que yo debo conocerlas, cumplirlas, comprenderlas y cumplirlas. Esas buenas obras serán nuestra vestimenta
cuando nos encontremos en ese momento tan especial, cuando la iglesia se una a su amado esposo, a Cristo Jesús. De hecho, Apocalipsis capítulo 19, verso 8 dice lo siguiente, y describe aquel momento en que la iglesia se presenta ante su amado para las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 8 dice así, y a ella se le ha concedido, esto es la iglesia, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, es decir, preparado su atavío para su encuentro, para su matrimonio. Y a ella se le ha concedido, se le otorgó que se vistiese de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué acciones justas de los santos? Las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Qué maravilloso la obra salvífica de Dios en nosotros. Pablo nos presenta la realidad de la salvación de Dios que todo creyente debe comprender con una actitud de agradecimiento y con una actitud también de disposición. Y al concluir, permíteme señalar cinco verdades. Estábamos muertos al mirar los primeros tres versículos. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Gloria a Dios por eso. Esta vida es por razón de estar unidos a Cristo Jesús. Y estamos unidos a Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Nuestra nueva posición en Cristo es una exposición de la bondad, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y esto nos lleva a un conducir de buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano y que somos responsables, usted y yo, de caminar en ellas. Que el Señor añada su bendición a esta consideración de estos versos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bendito Padre Celestial, ¿cómo no darte gracias por ese regalo maravilloso que nos has otorgado, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, el tener esa seguridad que somos tus hijos y que has preparado buenas obras, y ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, guiados a través de tu palabra. Ayúdanos a ser sabios en tomar decisiones. No permitas que tomemos decisiones carnales que no honren tu glorioso nombre, sino que honren tu palabra, que realmente hemos pasado de muerte a vida, que no solo tenemos una fe intelectual, sino que tenemos una fe que ha afectado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Recibe tú la gloria, pues oramos, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.